Listo. Bueno, el día de hoy, yo ya les había comentado, vamos a desarrollar lo que es la biología evolutiva, ¿sí? Teniendo en cuenta que todo este bimestre lo vamos a trabajar sobre evolución, es necesario que dejemos en claro qué es la evolución. Bueno, cuando nosotros mencionamos la evolución, mencionamos procesos de adaptación a condiciones ambientales. No es como tal entonces que yo me voy a convertir mañana, no sé, en un ave, no. Son cambios que se regulan con el tiempo, pero que lo que hacen es que modifican para adaptarme a un ambiente, ¿sí? Por lo tanto, lo que haremos hoy como tal va a ser reconocer los mecanismos adaptativos de algunas especies. En nuestro caso, vamos a tomar el ejemplo, los humanos, y vamos a desarrollar entonces lo que son las teorías evolutivas. Bueno, listo. Cuando hablamos entonces de biología evolutiva, tenemos que hablar como tal de qué es el concepto. Bueno, si bien siempre nos han dicho, biología viene siendo la ciencia que estudia la vida, pero si es biología evolutiva, pues hablamos de la ciencia que realmente se encarga de estudiar o de predecir, ¿sí? Cómo sucedieron los hechos, o sea, cómo sucedieron. Eh, ¿Cómo sucedió, sí, antiguamente el proceso de adaptación de los organismos y cómo podemos dar la explicación que de a partir de allá llegamos a lo que conocemos hoy, ¿sí? Es decir, que en pocas palabras la biología evolutiva estudia por qué nosotros realmente podemos tener genes que vienen desde organismos como bacterias hasta organismos como, no sé, un ejemplo, un elefante. ¿Claro? Ahora, si hablamos entonces, lo que les decía, de biología evolutiva, hablábamos de adaptación específica de los organismos. Que si bien cuando hablamos de adaptación, tenemos entonces que hay diversos mecanismos para nosotros adaptarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquier organismo para poder acondicionar su ambiente y prosperar en la supervivencia? ¿Sí? Bueno, un claro ejemplo para un mecanismo de adaptación podríamos ser nosotros los humanos, como especie Homo sapiens sapiens, ¿sí? Listo. ¿Qué sucede? Nosotros los humanos para poder sobrevivir empezamos a desarrollar lo que es la cultura, ¿sí? Listo. En la cultura entonces nosotros podemos hablar que son aquellas costumbres que nosotros siempre nos han inculcado desde chiquiticos hasta lo que somos hoy y que de una u otra forma nos permiten entonces convivir o estar en una población. Y de igual forma que las culturas responden a unos instintos específicos que vienen siendo los comportamientos que permiten la permanencia de la población, es decir, todas aquellas acciones que nosotros hacemos para poder subsistir. Entonces, un claro ejemplo de un mecanismo de adaptación podría ser entonces también la alimentación. ¿Sí? ¿Por qué la alimentación? Bueno, realmente la alimentación es una interacción entre qué es lo que yo me voy a comer y qué es lo que a mí me beneficia, ¿sí? Que realmente influye mucho en la cultura. ¿Por qué? Porque si para nosotros hay muchos alimentos que por cultura no nos han enseñado a comer, pues así haya la disposición, así hayan los recursos, no los vamos a comer, ¿cierto? Pero que realmente si nosotros venimos a comparar entonces en el proceso de alimentación de lo que ocurre, de cómo nosotros comemos en Colombia, a cómo comen, digamos, o qué alimentos consumen las personas en Japón, vamos a tener un choque cultural, ¿verdad? Porque nosotros no estamos acostumbrados de pronto a comer carne de perro, no estamos acostumbrados a comer carne de serpiente, pero si ya ellos llegaran acá a Colombia, estarían estrictamente obligados a comer lo que nosotros comemos. Entonces, en caso extremo, comerían entonces carne de chigüiro, carne de venado, ¿verdad? Pero lo típicamente normal sería carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. ¿Listo? Entonces, la alimentación como tal es un mecanismo de adaptación. Nosotros organizamos según nuestra cultura la alimentación para poder subsistir. Pero resulta que si nosotros venimos hablando del crecimiento exponencial que hay en cuanto a la población, nos vamos a dar cuenta que la disposición o los recursos para nosotros poder subsistir van a estar bastante limitados, iniciando por la alimentación.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Ahorita se están empleando estudios para poder considerar como alimento a los insectos, ¿sí? A eso es lo que se llama la entomofagia, que realmente es la ingesta de insectos y se aplica directamente en los continentes de Asia y África. Entonces, imagínense nosotros comiéndonos, no sé, un gusano, una avispa, ¿sí? Pues realmente estos organismos, según los factores nutricionales, son bastante aptos para nuestra alimentación y que según la ciencia se cree que en un futuro va a ser el ganado, que nosotros conocemos como ahora es el ganado vacuno, más adelante podría ser los insectos. ¿Listo? Porque los factores nutricionales que, o sea, internamente en su organismo, o sea, sí, lo que los compone a ellos viene siendo muy similar a lo que nosotros venimos a alimentarnos de, ya sean las vacas, ya sean los cerdos, los pollos, ¿sí? Viene siendo muy similar. Por lo tanto, el factor nutricional es bastante importante en el caso de los insectos. Entonces, ¿por qué veníamos al caso de los insectos y por qué no seguimos comiendo carne o por qué se dice que no vamos a seguir comiendo pollo? Lo que les decía, si hay mayor población van a haber menos disponibilidad de los recursos, ¿verdad? Entonces, una alternativa son los insectos, porque los insectos tienen un alto proceso de evolución. ¿Qué quiere decir? Ellos internamente en su cuerpo tienen unas propiedades específicas para poder subsistir a cualquier ambiente. Entonces, directamente en su cuerpo producen una sustancia que se denomina glicerol y les ayudan precisamente a eso, a subsistir cuando hay condiciones extremas. Puede ser heladas o pueden ser calores, o sea, pueden ser altas temperaturas, ¿sí? Siempre tienen, digamos, como ese beneficio en cuanto a acomodarse o adaptarse a las condiciones ambientales. Por eso se cree entonces que los insectos son quienes nos van a alimentar en un futuro. Pero ahora, si nosotros hablamos que los insectos son capaces de adaptarse, pues estaríamos hablando directamente de la evolución. ¿Por qué? Porque cada vez que mencionamos evolución, hablamos de todos los cambios que se presentan en un organismo, pero que lo modifican a través del tiempo. ¿Y lo modifican para qué? Para hacerle un bien, para que él pueda sobrevivir. ¿Listo? Entonces, de acuerdo, cada vez que mencionemos evolución, tenemos que recordar quién fue el creador de esa teoría. Viene entonces a colación el nombre de Charles Darwin, un naturalista muy reconocido y que ahora entonces escucharemos en este video. Listo. Bueno, ahora, normalmente siempre en la evolución nosotros mencionamos a Charles Darwin, ¿verdad? Pero tuvo que haber un proceso para que él llegara a postular lo que es la teoría de la evolución. ¿Cómo inició ese proceso? Bueno, todos sabemos que antiguamente, en el siglo 4 o 5 antes de Cristo, pues obviamente habían personajes que siempre trataban como la explicación de las cosas mediante pensamientos filosóficos, ¿sí? No tenían como tal ciencia en ese entonces, sino que se basaban mucho en explicaciones filosóficas o en las explicaciones ya del cristianismo, ¿cierto? Tal razón, entonces fue la postulación que hizo, o sea, lo que postularon Platón y Aristóteles, que lo que hicieron fue que afirmaron que todas las especies eran como las habían creado, ¿sí? Que no tenían cambios en sus características, que no se extinguían o aparecían otras nuevas, ¿sí? Es decir, siempre, cuando llegaron ahí, siempre han estado y no ha habido ningún cambio a través del tiempo. Con esto del fijismo, entonces llegaron, obviamente, muchísimo después, postulaciones entonces a partir del cristianismo, lo que les decía, ellos tomaron parte del pensamiento del fijismo y lo que hicieron fue atribuirle todas estas organismos, todas estas especies a un ser supremo que vendría siendo un dios, ¿verdad? Que es en lo que nosotros realmente nos basamos, en que todo se creó a partir de un dios, pero que realmente para ese entonces las especies no presentaban mutaciones, no presentaban características diferentes con el tiempo. Ellas siempre eran lo mismo, así se reprodujeran como se reprodujeran, ¿sí? Para ese entonces también nos decían,
todas las especies son perfectas y realmente es lo que hoy encontramos. Para cada especie, o sea, en las especies, cada una es perfecta consigo. O sea, nosotros no podemos cruzar entonces un canguro con un burro, ¿cierto? Cada una es perfecta en su especie y está modificada anatómicamente para reproducirse, para generar sus hijos con la misma especie. Obviamente nosotros por acción de los humanos hemos como empezado a explorar y lo que hemos hecho es en algunos casos embarrarla, en pocas palabras. ¿Listo? Entonces, para el creacionismo en esa época está el señor Carl von Linneo, perdón, que es uno de los científicos más emblemáticos de la época y muy famoso realmente para el hoy, porque él es el padre de la taxonomía, ¿sí? Lo que les comentaba ahora. Él fue quien propuso cómo nosotros realmente, mediante un ancestro en común, podemos identificar el nombre científico de una especie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decíamos el mango, sí, el mango, pero resulta que un árbol de mango, nosotros acá lo llamamos mango normal, pero en China no lo llaman mango, y qué tal que en China también haya la misma especie, el mismo mango. Entonces, lo que hizo Linneo fue eso, darle un nombre científico para que a nivel mundial todos tuviésemos esa especie del mismo nombre, ¿sí? Entonces, bueno, después de Linneo llegó entonces Cuvier, que es conocido también como el padre de la paleontología y que también se basaba en el cristianismo para postular su teoría. Que la teoría que él postuló fue el catastrofismo. ¿Qué nos dijo entonces en pocas palabras el catastrofismo? Bueno, nos dice, los organismos llegaron igualmente por un Dios. Ellos no presentan como tal evoluciones, pero sí se podía decir entonces que cada vez que se extinguía una especie era específicamente por una catástrofe, ¿sí? Por un evento masivo, es decir, destrucción masivo. Es decir, habían muchos huracanes o se hundía una isla o quizás, ¿qué podemos decir ahí? Un terremoto bastante fuerte que haya hecho que las especies se hayan muerto todas. Sí, entonces, cada vez que había una extinción, tenía que haber una catástrofe específica. ¿Por qué él empezó a decir eso? Porque resulta que él inició sus estudios en los fósiles. Claramente, entonces empezó a darse cuenta que todos los organismos fósiles tenían como unas características similares y que a lo último se fue a lo extremo. Para que ellos hayan muerto, tuvo que haber ocurrido una catástrofe. Nada más. ¿Listo? Pero dejando a un lado entonces ya el pensamiento cristiano, obviamente hay personajes que vienen con pues sí, que vienen con pensamientos diferentes y que a unos sí son adaptados y otros que son como un poco más bien descabellados. ¿Qué sucedió? Bueno, llegaron entonces los primeros pensamientos de evolución, ¿sí? Es decir, de cambio en los organismos. Es decir, llegó este señor Lamarck postulando el transformismo. ¿Qué nos dijo el transformismo? Pues realmente que las especies se transformaban en otras de manera continua, pero que tenía unos principios evolutivos específicos. Eran 4. Entonces, lo primero, que la herencia de caracteres tenía que ser adquirido, ¿sí? Es decir, que tenía que pasarse de generación en generación. ¿Listo? Hablábamos entonces también ahí en Lamarck, decía que tenían el principio del uso y el desuso. ¿Qué es el principio del uso y el desuso? Pues que si algo no nos servía, pues lo desechaban. Y si algo les servía, lo empezaban a usar con más frecuencia. ¿Listo? Tenían entonces también que los organismos presentaban una adaptación ambiental. Entonces, que si digamos ahí el ejemplo más claro son las jirafas, que si digamos ellas estaban localizadas, bueno, en África, sí, en África, que los árboles allá no son bajos, sino que más bien son altos, es decir, que las hojas permanecen prácticamente a unas alturas extremas. ¿Qué va a suceder? Pues ellos necesitaban adaptarse para poder alimentarse, ¿cierto? Para poder subsistir. Entonces se cree que ellas empezaron a estirarse al punto en que su cuello creció para poder recoger las hojas de la parte de arriba de los árboles, que realmente se cree que serían como las más nutritivas porque son las que pueden captar mejor la luz.
¿Listo? Y por último, pues también mencionaba lo que empezó como la evolución de los organismos, que los organismos a medida de que iban cambiando, iban teniendo adaptaciones ambientales diferentes, ¿sí? Y las especies iban modificándose. Bueno, luego entonces del transformismo llegó como tal la teoría de la evolución. ¿Qué nos dice la teoría de la evolución? Bueno, inició desde Charles Darwin, pero él tomó postulados de Malthus, tomó postulados de Alfred Wallace y también tomó postulados o trabajó más bien en compañía o a través de pensamientos de su abuelo que se llamaba Erasmus Darwin, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Él, muy a sus 22 años, un naturalista, ¿qué hizo? Tomó un viaje en barco como lo veíamos en el video, ¿cierto? El barco Beagle. ¿Qué nos dijo? Realmente él empezó a observar y a coleccionar muchas de las especies, tanto de animales como de plantas. Realmente se dice que en el sur de América, pero otra historia nos cuenta que fue alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, él se enfocó muchísimo en lo que fue se enfocó muchísimo entonces en lo que fueron las Islas Galápagos. ¿Por qué? Islas Galápagos que encontramos nosotros acá muy en el Océano Pacífico, que realmente presentaban, los organismos que vivían ahí presentaban características diferentes a cualquier otro tipo de organismos que él había encontrado en el mundo. ¿Por qué? Porque él creía que por estar aislada la isla, los organismos iban a adaptarse a las condiciones específicas de esa isla. Es decir, que en pocas palabras, tanto los animales como las plantas, así estuviesen en lugares diferentes, pero que tuviesen el mismo ambiente, venían a ser parecidas que las que estuviesen cercanas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos comparar que no va a ser lo mismo nosotros encontrar de pronto acá un árbol o un arbusto de, bueno, pongámoslo más fácil, no vamos a encontrar fácilmente en el nevado, por allá en el páramo, un arbusto que encontramos acá, por ejemplo, en Yopal, que estamos en tierra cálida. ¿Por qué? Porque en el páramo presentan un clima muchísimo más diferente, muchísimo más frío, ¿cierto? Entonces allá vamos a encontrar frailejones por doquier. Mientras que aquí nosotros ya vamos a encontrar entonces una flora muy diferente. Listo. Aparte de esto, entonces con la teoría de la evolución, Charles Darwin, después de todo recoger sus estudios, todas sus observaciones, analizar cada espécimen que utilizó, pues entonces postuló 3 ideas específicas. Para entonces mencionar las 3 ideas, inicialmente vamos a ver este video. De la teoría de Charles Darwin, que fue la selección natural, necesitamos hablar cuáles fueron las ideas que él tomó para dar paso a la teoría. Entonces, inicialmente, después de toda la observación a los animales y a esas plantas, se dio cuenta que, primero, los individuos de una misma población presentan una variabilidad genética individual. ¿Qué es lo que quiere decir? Si, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una misma especie, que somos los humanos, pertenecemos a una misma población que vivimos en un lugar específico, ¿qué va a suceder? No todos vamos a ser iguales, ¿cierto? Entonces ahí encontramos por qué, por ejemplo, el joven Molina tiene una tez, un tono de piel blanco, mientras que yo, que también vivo acá en Yopal, tengo un tono de piel más oscuro, ¿verdad? Entonces, realmente somos una misma población, pero cada uno presentamos una variabilidad genética individual. En segundo caso, entonces dijo que los individuos con las características favorables solamente se podrán reproducir exitosamente en condiciones ambientales complejas. Esta postulación, esta idea, la tomó a partir de Malthus. ¿Por qué? Porque realmente si los individuos tienen obviamente competencia, es decir, sus predadores están al acecho obviamente y ellos son muy notorios, pues va a ser muchísimo más difícil de que ellos completen el proceso reproductivo, ¿cierto? Es decir, que en pocas palabras, la evolución se basa en cómo un organismo se puede adaptar al ambiente, pero que presente un éxito reproductivo. Si él no se reproduce, realmente
defraudó la evolución y no funcionó. ¿Listo? Es decir, que en pocas palabras vamos a decir que la evolución se basa en eso, en cómo nos podemos reproducir exitosamente así hayan condiciones ambientales difíciles, es decir, así hayan los predadores. Y en tercero, hablamos entonces de que algunas de las características se heredan a la generación siguiente. Claro, si los individuos que tienen estas características que les permiten la subsistencia, que les permiten sobrevivir, pues esas mismas características tienen que ser heredadas a sus hijos. ¿Para qué? Para permitirles igualmente que sus hijos puedan sobrevivir al ambiente. ¿Listo? Entonces, con todo esto, llegamos entonces a la teoría de la selección natural. ¿Sí? Acá datos, apuntes así como para conocer. En 1844, Darwin como tal escribió el ensayo sobre el origen de las especies y la selección natural, pero él no lo publicó simplemente. Ya mucho tiempo después, él mismo recibió entonces como un documento en el que se dio cuenta que un señor conocido como Alfred Wallace lo que hizo fue desarrollar una teoría similar de selección natural. En este caso, debemos recordar entonces que en la ciencia el primero que postula la teoría, que postula la idea, es quien recibe el renombre. Por lo tanto, Darwin, mejor dicho, salió corriendo y lo que hizo fue terminar el libro que había iniciado como el origen de las especies y lo publicó hacia el año de 1800, ¿1800 qué? Mis queridos estudiantes. Ya. Listo, entonces hasta 1859. Con esto entonces, en pocas palabras, encontramos que la teoría de Darwin nos dice inicialmente, las especies cambian y evolucionan mediante la selección natural, es decir, las condiciones ambientales son las que le permiten a un organismo modificarse y adaptarse. ¿Listo? ¿Para qué se necesita adaptar? Para poder tener descendencia, para poder tener sus hijitos, ¿verdad? Pero no solamente los hijitos, sino que también poder subsistir, poder tener supervivencia. Por lo tanto, el principio de la selección natural nos dice descendencia con modificaciones. Y también hablamos entonces de que a partir del libro que publicó Darwin, pues se dio un concepto diferente a lo que era evolución en ese entonces. Se hablaba, por lo tanto, que la evolución era un proceso lento, pero que era gradual. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va pasando el tiempo, como que se va acumulando de manera lenta los cambios o las modificaciones en un organismo hasta que la especie pueda, digamos, como adaptarse y de esta forma, entonces, genéticamente, el organismo pueda subsistir. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes.